Estamos aquí en el Parque Itarer, en Moravia. Y bueno, en esta edición de Era Verde vamos a hablar sobre un tema que tal vez usted ha escuchado hablar sobre manglares, tal vez ha visto manglares. Y en Costa Rica sabemos que hay muchos manglares, pero ¿qué tanto conocemos sobre ellos y cuál es su verdadera importancia en todo el ecosistema? Para hablar de eso tenemos un par de invitados. Tenemos a Margarita Silva de la Escuela de Biología de la UCR y del CIMAR. ¿Cómo está, Margarita? Muchas gracias, buenos días. Buenos días, gracias por acompañarnos. Gracias. Y también tenemos a Bernardo Aguilar, quien es director de la Fundación Neotrópica de Costa Rica también. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días y pues un gusto estar con ustedes. Bueno, el gusto es compartido. Así que empecemos a hablar un poquito, tal vez si usted nos cuenta, Margarita, de qué se trata el manglar, es decir, cómo identificamos un manglar y cuál es el estado, también aprovechemos para mencionar, de los manglares en Costa Rica específicamente. Bueno, los manglares básicamente son ecosistemas que se encuentran entre la tierra y el mar. Son aquellos tipos de ecosistemas de transición. Los encontramos a nivel mundial en las zonas tropicales y en las zonas subtropicales, en aquellas zonas donde hay relativamente alta temperatura, donde se encuentra buena precipitación. Aquí en Costa Rica encontramos manglares básicamente en la zona del Pacífico Norte hasta el Pacífico Sur, donde la mayor predominancia o la mayor diversidad de los manglares los encontramos en la zona sur, en el manglar de Terra Basierpe, que es el manglar más grande que tenemos en Costa Rica. También tenemos manglares en la costa del Caribe, básicamente lo que es en la zona de Gandoca, Manzanillo. Pero los más desarrollados, la mayor diversidad, los encontramos en la zona del Pacífico. También son ecosistemas que son muy importantes desde el punto de vista biológico y por ende también muy importantes para las comunidades o para las personas que viven alrededor de los manglares. Volviendo un poquito a los manglares aquí en Costa Rica, Costa Rica cuenta con aproximadamente un 1% del territorio está compuesto de manglares. Y con el manglar, pues como ya dije anteriormente, el más grande es el manglar de Terra Basierpe, que es un sitio Ramsar. Los manglares... ¿Sitio Ramsar es decir, protegido? Sí, es una zona, es un sitio específico el cual ha sido declarado ya a nivel de patrimonio mundial, un sitio protegido, como hay otros humedales aquí en el país, pero específicamente hablando de los manglares, el manglar de Terra Basierpe. Aquí en Costa Rica también, desde el punto de vista florístico, contamos con siete especies de manglares, ¿sí? Con la mayor composición en la zona sur, especialmente porque ahí la precipitación es mucho más alta si lo comparamos con la zona del Pacífico Norte y la zona del Pacífico Central. Y bueno, la Fundación Neotrópica ha trabajado ciertos proyectos en cuanto a la protección de estos espacios, tanto en Terra Basierpe como también en Coajiniquil, en Guanacaste. Tal vez sí mencionamos un poco la labor de esta fundación en estos proyectos. Bueno, somos uno de los que estamos involucrados en esto. Ha habido investigaciones y trabajo en proyectos pues, pioneros en Costa Rica que datan de muchos años. En realidad nosotros llegamos a este trabajo por ahí del año 2011, pero ya anteriormente la doctora Margarita Silva había estado trabajando en este tema. También ha habido pues, otros distinguidos profesionales de Costa Rica que han hecho investigaciones antecedentes. El trabajo que nosotros hemos realizado ha sido un trabajo que ha tenido mucho que ver con digamos que métodos muy básicos de reforestación, sobre todo con un carácter educativo, ¿verdad? Y mucho del trabajo había sido dirigido hasta recientemente a más que nada ganar y reconocer la participación comunitaria de diferentes grupos como los pescadores, como los piangüeros, etcétera, en lo que sería
un modelo más, digámoslo así, más localizado con respecto a la conservación de los manglares. Los humedales son ecosistemas muy diversos que su principal característica es la presencia de agua y su importancia es principalmente la protección del agua, del flujo de agua. En los humedales habita una gran cantidad de especies de flora y fauna que son de gran importancia para el ecosistema, así como para el ser humano. Nos encontramos en el manglar de Coajiniquil, en Guanacaste. Estamos llevando a cabo un proyecto de restauración y conservación de manglares, ya que este manglar se encuentra bastante degradado porque había una salina aquí. En el pueblo se producía sal y para esa producción se tuvo que cortar el manglar y también afectar los ciclos de los flujos de agua dulce y agua salada, que es de lo que depende la salud de los manglares. Desde la Fundación Neotrópica nosotros los queremos instar a protegerlos, a cuidarlos, a visitarlos, pero más que todo a apoyar las acciones de las poblaciones locales para su restauración y su conservación. Inspirado en el hecho de que en el país son áreas silvestres protegidas por el hecho de existir. Es decir, ni siquiera requieren de una declaratoria específica para efectos de ser de propiedad pública y recibir una protección especial con la ley. Ahora, esta norma, por buena que suene, le pone una demanda de recursos al Sistema Nacional de Áreas de Conservación que ha sido imposible de cumplir a través de los años y que pues naturalmente debe ser complementada con la participación local para efectos de poder llevarla adelante con éxito. Entonces, durante aproximadamente los primeros, ¿qué le digo?, 5 años, 6 años del trabajo que se ha hecho a partir del año 2011, pues mucho se concentró el trabajo nuestro en eso, ¿no? Educación, sensibilización, construcción de redes de apoyo, esos viverajes pues que son más que nada educativos, y posteriormente ya hemos entrado en proyectos un poquito más estructurados, claro, más dirigidos a poder compartir la experiencia costarricense con otras experiencias internacionales y poder desarrollar tareas que complementen lo que estábamos haciendo antes con el tratar de utilizar mecanismos de restauración que pues estén utilizando en otros lugares del mundo con un relativo éxito. Este es el proyecto al que tal vez te estabas refiriendo, claro, cuando dijiste los sitios, ¿verdad? Claro, y nos vamos a referir más adelante a estos proyectos definitivamente. Okay. Seguimos con más después de este corte. Y bueno, seguimos con más de Era Verde desde el Parque Itarer en Moravia. Estamos hablando de manglares. Y bueno, Margarita, yo le quería preguntar, ya hizo un poquito de referencia a la importancia biológica, pero profundicemos aún más. ¿Por qué, por ejemplo, suceden solo en los trópicos y cuál es su importancia? Bueno, los manglares poseen ciertas adaptaciones biológicas y fisiológicas que las hacen, que son predominantes en esta zona de manglares. Ellos necesitan agua dulce, digamos, para poder vivir, agua dulce y obviamente también agua salada. Es esa transición, por eso las encontramos en esas transiciones, en zonas de estuarios principalmente, ¿no? Donde hay aporte de agua dulce, donde hay por parte de los ríos, y por otro lado tenemos aporte de agua salada del mar. Entonces ellos al vivir en este ambiente, que es bastante difícil porque va a haber 2 veces al día, va a haber cambio de marea, hay cambios de salinidad, hay cambio de nutrientes, hay diferencias en el impacto
crecimiento del oleaje, entonces tienen que tener ciertas adaptaciones, y una de esas adaptaciones, de las más evidentes, es las que vemos, esos manglares con esas raíces grandes, ¿verdad? Que son tipo de raíces como zancudas o raíces fulcreas, ese tipo, que les permiten pues adherirse a un sustrato que es bastante móvil, porque es bien lodoso, ¿verdad? Bien lodoso, pero también depende de las especies, puede encontrarse o en la parte más interna o en la parte más afuera del estuario, pero siempre con esas características. Por eso se necesita tener ese tipo de raíces, ¿verdad? Y obviamente pues también a nivel de fisiología, ellos pues necesitan estar eliminando la sal, toda la sal que entra. Entonces ellos tienen una serie de mecanismos fisiológicos que eliminan la sal, ya sea por las hojas o ya sea por las raíces. Y también una característica fundamental, que la conocemos todos los que hemos estado en los manglares, son este tipo de estructura de embrión que se le dice comúnmente como candela, ¿no? Esta es una de las especies que producen, o sea, una especie tiene ese tipo de candela que tiene una característica anatómica y fisiológica muy particular, pero también hay otras especies de manglares que tienen ciertas características para poder vivir en este ambiente. Ahora, creo que si nosotros nos diéramos cuenta qué tan importantes y lo fundamentales que son los manglares, yo creo que los cuidaríamos más de lo que realmente los estamos cuidando, porque sin manglares, si desaparecieran los manglares, definitivamente muchos de los peces que nosotros comemos desaparecerían, porque muchos camarones, especies de camarones, de peces, tienen su etapa larval y nacen dentro de las zonas de manglares, dentro de las raíces del mangle. Y luego pasan toda su etapa larval y su etapa juvenil dentro de los manglares, y luego la etapa adulta ya en mar abierto, y claro, que son muchas de las especies que nosotros consumimos actualmente. Por otro lado, también constituyen una barrera fundamental para los sedimentos, para el aporte de sedimentos, ahora que hay tanto problema de sedimentos en muchos de los ríos por el manejo el mal manejo que hay en las cuencas, en la parte media y en la cuenca alta de las cuencas. Entonces constituyen una trampa, esos tipos de raíces constituyen una trampa de sedimentos, y por otro lado también de nutrientes, de fertilizantes. Es fundamental para el cambio climático ahora que estamos viendo los efectos del cambio climático. Entonces los manglares constituyen una barrera. Entonces hay gran impacto, gran beneficio desde el punto de vista ecológico, aparte de que hay otros animales, mamíferos, aves, que viven exclusivamente en la zona de los manglares. Y todo esto se traduce al final en beneficios económicos para los usuarios, para las personas que viven alrededor del manglar y que viven fuera del manglar, aparte del ecoturismo también, y aparte desde el punto de vista recreativo. Así que sí existe una relación entre el cambio climático y, digamos, la amenaza de destrucción de los manglares. Y bueno, yo quería preguntarle a Bernardo en esta línea, ¿qué efectos enfrentan las comunidades que usted mencionaba que ojalá se involucraran cada vez más con la protección de los manglares? ¿Qué efectos enfrentan ante la amenaza de destrucción de estos ecosistemas? Bueno, en la línea de lo que decía Margarita, yo creo que las comunidades que viven en los manglares tienen pues una condición doble que hay que entender. Número uno, históricamente yo tiendo a decir que los manglares han tenido un problema de relaciones públicas, porque generalmente se les ha visto como lugares en los cuales se pueden encontrar cosas útiles, pero que son muy difíciles para trabajar, que son muy difíciles para vivir cerca de ellos o para estar dentro de ellos, ¿verdad? Precisamente por las características fisiológicas que apuntaba Margarita, ¿no? El hecho de que están las ñangas allí, ¿verdad? El hecho de que es un lodazal, el hecho de que se encuentran todo tipo de insectos, hace que sean áreas que no es cualquiera el que trabaja en ellas. De hecho, mucha de la literatura de los autores de izquierda
a principios del siglo XX de Costa Rica refería el trabajo en las zonas de manglares como un trabajo durísimo, el trabajo, digamos, que hacían las gentes que tenían menos oportunidades. Y ciertamente, pues, una de las características que tienen las zonas de manglares a nivel mundial es que se han convertido en reductos de comunidades pobres, ¿no? Entonces, esa es una de las características específicas que han tenido estas zonas antes de ser reconocidas como uno de los chiquillos de lujo en lo que tiene que ver con cambio climático. ¿Por qué? Porque resulta ser que estos condenillos tienen una capacidad de fijación de carbono en no solo su propia biomasa, sino en el suelo, que es muy particular y que resulta pues ser una muy buena inversión cuando querés contabilizar la fijación de carbono, claro, para efectos de combatir el cambio climático. Entonces, esas comunidades son los primeros usuarios, diría yo. El primer frente de usuarios que tenés allí, el primer frente de dependencia que tenés allí son esas comunidades. Por esa circunstancia histórica de que están localizadas dentro de esos sitios, pues también son dependientes de otro servicio que es muy importante, que es la protección contra desastres, ¿no? Todos los humedales costeros de Costa Rica, tenerlo por seguro que uno de los servicios ambientales, como lo llaman por ahí, que nos dan, que son más importantes, es la protección contra desastres naturales, la protección contra inundaciones, etc. Entonces, esas son las primeras dos, digamos, frentes de servicios. Y en ese sentido, pues, el efecto sobre el bienestar de estas comunidades es sumamente directo y sumamente importante, ¿verdad? Claro. Y bueno, justamente vamos a empezar a hablar sobre las amenazas que enfrentan estos ecosistemas y por ende también las poblaciones que están a su alrededor después de este corte. Seguimos aquí en Era Verde desde el Parque Itarera en Moravia y bueno, estamos hablando de manglares con Bernardo de la Fundación Neotrópica y también con Margarita de la Escuela de Biología y del CIMAR. Y bueno, entramos en un tema un poco más tal vez polémico, que es las amenazas, ¿verdad? Propiamente a estos ecosistemas. ¿Por qué están amenazados? Bueno, los manglares son patrimonio natural del Estado, ¿verdad? O sea, eso están protegidos desde el punto de vista legal. Sin embargo, no por el hecho de estar protegidos no dejan de ser un sistema vulnerable. O sea, es un sistema muy, muy vulnerable que están afectados. Tiene muchos impactos directos e indirectos y no estamos hablando que esa afectación es desde ahora, sino le estamos hablando desde mucho tiempo atrás. Más bien ahora podemos decir que están mejor protegidos y mejor regulados. Hay varias amenazas, no solamente la parte, digamos, directa como local, sino si nos vamos al más allá a nivel de cuenca. A nivel de la cuenca media y de la cuenca alta, donde hay deforestación, donde hay agricultura, donde hay proyectos turísticos, o proyectos urbanísticos más que turísticos, entonces pues ahí hay destrucción de todas estas tierras, hay un aporte de sedimentos muy exagerado, un aporte de nutrientes que todos llegan al manglar y eso afecta directamente obviamente a todas las especies que se encuentran dentro del manglar. Ahí el desarrollo de la frontera agrícola en algunos de los manglares en Costa Rica pues es bastante peligroso y hay que ponerle pues mucha atención lo que está sucediendo. Y en ese sentido, cuando se desarrollan planes, digamos, de manejo de manglares, ¿se atienden estas cuestiones de la cuenca alta y media? ¿O? Bueno, sí, claro, se deberían de considerar. De hecho, pues los planes de manejo es una herramienta que tienen los usuarios o el gobierno o las áreas de conservación básicamente
para poner en orden, digamos así, lo que está sucediendo dentro de un manglar, en algún recurso o en varios recursos, en particular, por ejemplo, el caso de la piangua, ¿no? El caso de la piangua, que es un recurso que usan las personas que extraen la piangua, recursos o moluscos en general, que extraen del manglar, que siempre se ha llevado de una manera un poco pues desordenada. Entonces un plan de manejo lo que establece son varias políticas, en conjunto con las instituciones gubernamentales, con la sociedad civil, con las universidades, porque se necesita investigación. O sea, las universidades contribuyen en su aporte de investigación para decir qué es lo que hay y cómo está el recurso dentro del manglar. En este ejemplo que le estoy dando específicamente el recurso piangua. Y por otro lado están también las organizaciones no gubernamentales que pueden aportar financiamiento y el aporte técnico en conjunto con el gobierno y con la sociedad civil. Se necesita actualmente mucha educación ambiental, mucha participación por parte de la sociedad civil para que se involucre dentro de todos estos procesos y para que pues todas estas amenazas se disminuyan con el tiempo. Y hablando de involucramiento de la sociedad, del gobierno y de las organizaciones, ¿qué acciones concretas se pueden tomar a nivel tanto individual como de políticas públicas para aportar a la conservación de los manglares? Bueno, una de las cuestiones es reconocer lo que estaba diciendo Margarita hace un momento. Es decir, los planes de manejo cubren lo que pasa dentro del área. A nivel de legislación tenemos que comprender precisamente el hecho de que una de las principales razones por las cuales necesitamos caminar hacia un modelo de gestión integral de las cuencas hidrográficas del país es porque este tesoro que son los manglares están abajo de la cuenca, llevándose todos los impactos de la fiesta que hacemos en zonas como por ejemplo el área metropolitana, ¿no? O sea, el manglar de Huacalillo, por ejemplo, es una víctima constante de el mal manejo que hemos hecho del saneamiento a nivel de la cuenca. El Terra, exactamente, el Terra con todo lo que es la producción piñera, la producción palmera en la zona, pues tiene que pasar por esos impactos. Y el Jesús María es otro ejemplo bastante fuerte de los impactos de las meloneras, de la producción cafetalera, etcétera. Entonces, una de las primeras cuestiones hacia las cuales hay que avanzar es precisamente esa visión integral que requieren los manglares, tal y como lo establece, por ejemplo, la Política Nacional de Humedales, ¿verdad? No se pueden ver los humedales en una forma aislada. Asimismo, hace falta de que no caigamos en verlos solo como depositorios de carbono. O sea, esa es una de las tendencias hoy en día en términos de la lucha contra el cambio climático. Eso está muy bien, pero tenemos que recordar que uno de los factores más importantes que hacen viable la conservación de estos ecosistemas es precisamente la integración de todos los actores sociales que tienen que participar: universidades, sociedad civil, Estado, tienen que trabajar en forma verdaderamente conjunta para lograr implementarlos. Y eso implica que tenemos que considerar los diferentes niveles de acceso, de uso, a la hora de tomar decisiones de cómo se utilizan o cómo se otorgan los derechos para ese acceso. De quién, por ejemplo, son las toneladas de carbono que se fijan en los manglares de Costa Rica. Yo digo que de todas y todos, ¿verdad? Sí. Y con diferentes, digamos, niveles de reconocimiento de derechos para aquellos que dependen más inmediatamente de sus funciones ecosistémicas. Claro. Entonces, esos son algunos de los elementos en los cuales el país definitivamente tiene que avanzar más, a pesar de que, como lo decía Margarita, por dicha, hoy en día ya se ha avanzado algo del largo camino que hay que llevar adelante. Y tal vez puedo añadir algo lo que son los planes de restauración. Sí. O sea, ahora una parte importante de la directriz de toda esta política de humedales está la restauración de los manglares, que se está trabajando fuerte. Eso es importante y es fundamental. Claro. Y ahí son esos 5 ejes que plantea esa Política Nacional de Humedales. Me parece a mí que es importante que las veamos en forma integral.
Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Margarita, Bernardo de Fundación Neotrópica y de CIMAR UCR. Gracias a usted por sintonizar también y los dejamos con más de la programación de Canal UCR, donde hacemos televisión con sentido.